Los reinados suelen nacer en el funeral de otro reinado. Y el reinado de Carlos III le toca nacer en el funeral de su madre, la reina Isabel II, que dejó una vara muy alta y por ende el reinado de Carlos III nace bajo una pregunta inquietante. ¿Podrá estar a la altura de su madre? ¿Podrá lograr lo que logró su madre? ¿Qué fue lo que logró su madre? Hacer de lo que se espera de un rey en democracia. Antes de decir qué es lo que se espera de un rey en democracia, digamos que no existe el temor de que Carlos III vaya a cometer los estropicios que terminó cometiendo, por ejemplo, un rey que empezó haciendo las cosas muy bien y acabó haciendo las cosas muy mal, Juan Carlos de Borbón. A él le tocó como primer desafío darle legitimidad a una corona que había creado una dictadura fascista, para colmo, la del general Francisco Franco, y supo hacerlo el rey Borbón. ¿Cómo lo hizo? Democratizando España o ayudando de manera muy significativa a la democratización de España. Pero una vez democratizada, lo que se esperaba de ese rey es lo que se espera de todo rey en una democracia, o sea, de lo que se espera de una monarquía parlamentaria, que sepa hacer nada. Y no es fácil hacer nada en los términos que debe hacerlo el rey de una democracia, porque las monarquías en el 99 y pico % de la historia de la humanidad han detentado el poder. No solo reinaban, gobernaban, imperaban. El desafío de las monarquías nace con las democracias, por lo tanto es muy reciente en el tiempo. Y el desafío es hacer nada que perturbe la institucionalidad del país, nada que se superponga y por ende altere, obstruya la gobernabilidad de esa monarquía parlamentaria. Y al gobierno lo ejerce el Parlamento a través del equipo de un primer ministro. El rey solo tiene que simbolizar un Estado y una nación. Por lo tanto, lo que se espera de un monarca en una democracia es que sepa hacer nada en los términos que implica en una democracia un reinado. O sea, que sepa nada menos, pero nada más, que simbolizar a un Estado y a una nación. Para eso se necesita que haya discreción, que haya temple, que haya austeridad, que haya un buen ejemplo en la persona de ese monarca o de esa monarca. Supo cumplir ese rol Isabel II, no lo supieron hacer todos los monarcas de las monarquías parlamentarias en Europa. Juan Carlos de Borbón supo hacer nada menos que el aporte que debía hacer para legitimar una monarquía creada por una dictadura fascista. Colaboró a la democratización de España, pero después tenía que ser discreto, tenía que ser intachable, tenía que ser transparente y no supo serlo. Empezó a acumular escándalos, empezaron a supurar negociados turbios, todo acabó empujándolo al cargo de rey emérito y depositando la corona en la testa de su hijo, Felipe VI, cuando apareció fotografiándose en un safari junto al cadáver del elefante que acababa de matar. Bueno, no se espera que Carlos III
termine cometiendo los estropicios con que debilitó la imagen de una corona que él había sabido legitimar Juan Carlos de Borbón en España. Mucho menos se espera que cometa los estropicios ridículos, la ostentación insultante con que el rey Rama X de Tailandia, o sea, Maha Vajiralongkorn, destruyó la buena imagen que le había dejado a la monarquía tailandesa su padre, el rey Bhumibol. Bhumibol había acumulado un inmenso prestigio, pero tras su muerte, su hijo, el rey Rama X, lo estropeó con la velocidad del vértigo, ostentando, teniendo actitudes prepotentes, haciendo lo inaceptable, incluso en un país que no es una democracia parlamentaria en la forma en lo que son las democracias europeas. De Carlos no se esperan grandes estropicios, pero se duda que vaya a estar a la altura de su abuelo, el rey Jorge VI, y de su madre, Isabel II. Son méritos diferentes los que tuvieron esa mujer y su padre. Son méritos diferentes porque a los reyes le tocan desafíos diferentes. A Juan Carlos de Borbón le tocó legitimar una corona nacida o creada por una dictadura. Al rey Jorge VI le tocó dos cosas sumamente difíciles. Primero, asumir un reinado que él no había buscado, sentarse en un trono en el que él no tenía pretensión de sentarse. Ese trono era de su hermano mayor, el rey Eduardo VIII, pero había abdicado porque eligió su matrimonio con una mujer plebeya norteamericana y 2 veces divorciada, Wallis Simpson. Jorge VI tuvo que hacerse cargo, y nada menos que el escenario de la Segunda Guerra Mundial le tocó afrontar. Heroicamente luchó contra la tartamudez. Necesitaba vencer la tartamudez para poder dar los mensajes que se esperan de un rey, o sea, del símbolo de un Estado y de una nación, en un momento tan dramático y tan crucial. Y venció su tartamudez y pudo dar los mensajes que en esa instancia tan dramática su pueblo necesitaba escuchar. Y luego tuvo actitudes que reforzaron el afecto y el reconocimiento de los británicos a ese rey. Por ejemplo, nada menos que haber rechazado la evacuación que le ofrecieron a él y a su familia, trasladarlos a un país donde no se esté librando la Segunda Guerra Mundial, pero Jorge VI eligió quedarse en Londres y afrontar, como el resto de los británicos en las islas, las bombas de Hitler, nada menos que las bombas de Hitler. Bueno, a su hija le tocó otro desafío, muy diferente al de su padre. El desafío de darle estabilidad a un reino en un momento particularmente difícil. Era el escenario de la Guerra Fría, era el escenario de las pulseadas del mundo oscuro del espionaje, era el escenario de la carrera armamentista y de la amenaza nuclear, ¿no? Para eso se necesitaba que la democracia parlamentaria y monárquica de Gran Bretaña colaborase a la estabilidad política en un tiempo tan complejo, y supo hacerlo. Supo hacer también la misión principal del rey en una democracia o de la reina en una democracia en un tiempo de paz y de profundas transformaciones. Simbolizar lo que permanece estable, lo que se mantiene inalterable en un tiempo de profundas y vertiginosas transformaciones. Le tocó estar sentada en ese trono cuando en la mismísima Inglaterra se daba la revolución cultural que implicó el surgimiento de los Beatles, los Rolling Stones, el arte beat,
el arte, la cultura psicodélica, ¿no? Eso fue una revolución gigantesca que modificó, una revolución cultural, que modificó costumbres, tradiciones, que demolió la moral victoriana que todavía imperaba en Inglaterra. Esa revolución cultural, ¿no? La de la cultura psicodélica, el arte pop, la música beat, que transformaba la manera de vestir, la manera de llevar el pelo, pero también la manera de relacionarse, de concebir el poder, de amar, ¿no? Se proclamaba el amor libre en la tierra donde había imperado la moral victoriana. A toda esa realidad en vertiginoso cambio, a esa modernidad líquida donde todo fluye, como describió Zygmunt Bauman, supo afrontarla, quien necesitaba representar lo que permanece, lo quieto, lo inalterable. A las revoluciones culturales que se incrementaron a partir de la década del 60, no solo en Gran Bretaña. En Praga, en Checoslovaquia estaba la primavera de Praga, el mayo francés sacudía las costumbres y las tradiciones, el conservadurismo de la política francesa, el movimiento hippie en los Estados Unidos también planteaba una reformulación de la vida en sociedad, de las concepciones de las cosas y de las relaciones. Sobre todo, en ese mundo en permanente cambio se daba paralelamente la revolución tecnológica, ¿no? La ciencia, el avance de la ciencia y la permanente y cada vez más acelerada y vertiginosa transformación de la tecnología rediseñaban permanentemente las sociedades, sobre todo las sociedades del mundo desarrollado, ¿no? Por caso Europa. En ese escenario en el que todo cambia, los ingleses, los galeses y los escoceses sabían que cuando miraban a Buckingham encontraban el símbolo de lo que permanece, el símbolo de lo quieto en un mundo en permanente movimiento, el símbolo de lo estable en un mundo de permanente inestabilidad, el símbolo de lo que continúa inalterable en un mundo en transformación permanente. Esa era la misión de la reina de Inglaterra y supo hacerlo. Estuvo a la altura del desafío, como en su momento estuvo su padre, el rey Jorge VI, a la altura de un desafío diferente, y como en su momento, en un momento muy anterior, estuvo su tatarabuela, la reina Victoria. Bueno, sobre las cenizas de este reinado nace otro reinado, el de Carlos III, y nace a la sombra de una pregunta inquietante: ¿estará a la altura de su madre?